Lo sé, aunque la encuesta indica que ganó Adult Swim Los Media, Dios mío, tengo que admitir que estuve horas buscando información y es casi nula. Ahora entiendo cuando la gente decía que era difícil encontrar algo de esta compañía, pero bueno, saldrá, no sé cuándo, pero saldrá. Si quieres ayudar, puedes hacerlo uniéndote a nuestro server y entrando al canal de sugerencias. Pero bueno, siguiendo con el título del video, el juego del que les veníamos a hablar se llama Moirai, aunque Moirai es un juego en el que asumes el papel de un granjero en un pueblo agrícola, que tiene algunos elementos de terror. Definitivamente no es ese juego de los Evil Framing Game. Sin embargo, parece un juego realmente genial y quería jugarlo después de enterarme, pero hay un problema, ya no puedes jugar ese juego y la razón es muy triste. Si quieres saber eso, quédate hasta el final. Sin más, comencemos. Aunque Moirai no es un juego de agricultura donde matas a tu esposa y tienes que esconder el cuerpo de la policía, es un juego de agricultura que implica un asesinato. Pero para contar la historia de Moirai, primero tenemos que echar un vistazo a su creador, un desarrollador de juegos independiente de Australia llamado Chris Johnson. Chris tiene una serie de juegos en su haber, incluido algunos juegos de navegador muy simples que puedes jugar personalmente en su sitio web, y a principios de la década de 2010, Chris pasó la mayor parte de su tiempo desarrollando otro juego engañosamente simple, un juego llamado X-Pen. Es un juego en el cual atraviesas un laberinto circular dinámico. En X-Pen el objetivo del juego es bastante simple: completar el laberinto sin ser aplastado. Es aparentemente tarea fácil, que se vuelve cada vez más difícil a medida que avanza el juego. Chris invirtió todo su tiempo, esfuerzo y dinero en el desarrollo de X-Pen. En el transcurso de los próximos años fue una inversión que esperaba que impulsara su carrera como un juego independiente, y después de varios años de desarrollo, X-Pen finalmente se lanzaría en septiembre de 2015 en Steam. Aunque recibió críticas en su mayoría positivas en Steam, estuvo lejos de ser el éxito que Chris esperaba con lo complejo y exigente que es el desarrollo de un juego como X-Pen. Chris necesitaba tomarse un descanso, necesitaba otro proyecto para trabajar en algo que le ayudara a reiniciar su cerebro durante el desarrollo de este juego. Este proyecto paralelo se llama Moirai. Era otro juego corto y simple que comienza cuando la gente de este humilde pueblo agrícola empieza a contarle a un agricultor acerca de una mujer llamada Julia. El esposo de Julia había fallecido el año anterior y ahora su hijo había desaparecido en la cueva cercana. Ahora Julia había desaparecido y escuchaban quejidos desde la cueva. Era ella. Entonces tú encárgate de ir a buscar a Julia en la cueva y muy rápidamente encuentras a otro granjero cubierto de sangre y puedes hacerles preguntas. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás cubierto de sangre? ¿Por qué tienes un cuchillo? Al final de la cueva, el jugador encuentra a Julia. Ella le dice al jugador que entró en la cueva para acabar con su vida. Julia le dice al jugador que su marido había encontrado una pepita de oro mientras extraía en la cueva, pero enterró la pepita y desapareció. Su hijo había entrado en la cueva en busca de su padre perdido y también corrió la misma suerte. Julia le pide al jugador que le ayude a terminar con su vida. El jugador puede optar por matarla o negarse a hacerlo y buscar ayuda. Independientemente de la elección, el jugador estará cubierto de sangre. Al salir de la cueva, los jugadores se encuentran con un granjero que también lleva una linterna y un cuchillo, que es el suplente del siguiente jugador del juego. Los jugadores deben ingresar una respuesta a las mismas 3 preguntas que se le hicieron al granjero, manchado de sangre cuando ingresaron al juego. Luego, el juego termina y se le dice al jugador: depende del siguiente jugador de este juego elegir tu destino. Tal como lo elegiste para el jugador anterior, los jugadores están invitados a ingresar su nombre y dirección de correo electrónico para recibir información sobre el resultado de la decisión del siguiente jugador de matarlos o perdonarlos. Fue un experimento social bastante interesante, envuelto en un juego muy
simple y en una entrevista con PC, el jugador Chris explicó su razonamiento para hacer esto. Desde la perspectiva de la mayoría de los jugadores, cuando se encuentran con la persona en la cueva por primera vez, piensan en ellos como un NPC, no como una persona real. El diseñador Chris Johnson me dijo por teléfono desde Adelaida: creo que hay un elemento interesante en el sentido de que hay un cierto lenguaje codificado sobre cómo las personas abordan los juegos, y una de esas cosas es que la mayoría de los personajes con los que interactúas serán algo preprogramado, a menos que el juego sea explícitamente multijugador. Lo pensé, fue algo interesante para subvertir esa expectativa. No te das cuenta de que el otro jugador es en realidad un jugador, lo ves como un NPC. Chris, tiempo después, decide poner Moirai en Steam y no esperaba lo que sucedería a continuación. El juego se vuelve extremadamente viral. Tiene youtubers masivos tanto como angloparlantes e hispanohablantes, pero el juego terminó alcanzando el número 1 en Steam y, aunque parece que esto podría ser muy diferente, el juego obtiene ese tipo de atención. Es muy obvio para mí, por el cual es el más atractivo. Ves un juego como este y piensas: ¿cómo puedo joderme con las otras personas que están jugando este juego? O ¿cómo van a intentar joderme estas personas a pesar de la simplicidad del juego? Y la respuesta es simple: la experiencia es libre. Pero bueno, no todo es maravilloso aquí. Fue jodidamente horrible. Johnson no estaba preparado para el éxito abrumador de Moirai. Al ser un proyecto en línea que requería almacenamiento e implementación de servidor, Johnson no había planeado la escala que Moirai requería. Ahora que cientos de miles de personas intentaban jugar el juego a la vez, Moirai había recibido aproximadamente 40,000 partidas en otros sitios web antes del lanzamiento de Steam, y los servidores se habían mantenido. Johnson no podría haber predicho o preparado para el ataque. La base de datos de Moirai colapsó casi al instante y Johnson, que pasaba el sábado con su familia, estaba felizmente inconsciente hasta que llegó a casa más tarde esa noche. En ese corto espacio de tiempo, Moirai había pasado de recibir críticas entusiastas de todos los rincones de internet a ser llamada una estafa por correo electrónico, todo en un corto periodo de 24 horas. Pero a pesar de todo el estrés, todos los costos se llamaron estafadores y el hecho de que no ganaba absolutamente nada de dinero en este juego. Chris hizo todo lo posible para mantener esos servidores en línea y al mismo tiempo varias personas se han puesto en contacto con él, advirtiendo de posibles vulnerabilidades en su base de datos. Logró corregir algunas de estas, pero en realidad solo estaba haciendo malabarismos con demasiados platos a la vez. Simplemente no tenía el tiempo ni los recursos para arreglar todo, y ahí es cuando sucede. Su base de datos se inunda con decenas de miles de entradas nuevas. Trata de deshacerse de ellas, pero luego aparecen miles más. Simplemente no hay forma de que él las mantenga. Claramente no es tanta la gente que estaba jugando, sino que alguien estaba tratando de derribar el juego, y esta persona dejó algunas pistas. Las entradas que inundaron la base de datos de los ojos de Moirai hacían referencia a un nombre de usuario. Ese nombre de usuario era un enlace a YouTube. Estamos en la misma página acerca de múltiples referencias a Johnson, la página de YouTube enlazada a través de una cuenta de Twitter, llena de publicaciones sobre Johnson sobre la falla al ampliar sus habilidades como desarrollador, tweets despectivos dirigidos específicamente a Johnson. Era casi como si la persona que pirateó a Moirai estuviera dejando un rastro, y empeoró aún más cuando el pirata informático fue a los foros de Steam y compartió el script que estaba usando para el ataque Moirai. En este punto, Chris se dio cuenta de que era inútil. No había absolutamente nada que pudiera hacer para mantener este juego. Así que cerró el juego y dejó este mensaje: Moirai ya no está disponible para jugar. Gracias a todos por interesarse en nuestro pequeño juego. Chris, John y Brad. Después de que el juego fuera eliminado, Chris recibió este mensaje: Hola. Johnson reconoció el nombre de usuario. Fue la misma persona que publicó la secuencia de comandos en sus foros, utilizada para desactivar los servidores de Moirai. La misma persona que había pirateado y destruido Moirai había rastreado a Johnson y le había enviado un mensaje directamente. Johnson respondió. ¿Estás buscando atención?, insistió Johnson. Una pausa. Sí,
Estoy buscando atención. Johnson estaba desconcertado. Hizo la única pregunta que se le ocurrió hacer en ese momento. ¿Qué te pareció el juego? Se produjo una conversación incómoda y el pirata informático dio un dato de su identidad, ya que resulta que el pirata informático también era un desarrollador de juego. Sí, Chris, sí quería jugar su juego. Chris se negó y ese es el final de la historia de Moirai. Si te ha gustado este video, por favor déjanos un like y suscríbete si quieres otra historia turbia de internet. Puedes dejarnos un comentario de qué otro tema quieres que hablemos. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.